Vamos a ver qué opina en este caso el profesor Bernardo Beltrán, quien es titular del gremio de ISADOP, que nuclea justamente a los docentes privados, docentes particulares de Tucumán. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, profesor, usted escuchaba parte de las opiniones. ¿Cuál es la posición que tiene hoy ISADOP respecto del contexto, especialmente las instituciones privadas? Bueno, nosotros también estamos pensando que así como fue el anuncio del ministro de Educación, era una cuestión de alto riesgo, bastante apresurada, y que no respondía a la realidad que estamos viviendo. Hoy recién estamos conociendo algunos detalles más de lo que vendría a ser el protocolo y de las condiciones de este regreso, y en el fondo la verdad que no cambia mucho. Claro. Yo creo que ha sido más una cuestión de anuncios, de la búsqueda del anuncio, el hecho político, porque, a ver, si seguimos planteando que hace falta 1,5 metros de distancia entre alumno y alumno, que eso... Los protocolos tienen como 4 cuestiones básicas. Precisamente el Consejo Federal de Educación han dejado muy en claro que son 4 cuestiones básicas. Distancia, barbijo, limpieza de las manos y ventilación cruzada. O sea que es el piso mínimo del cual tiene que partir el funcionamiento de cualquier aula. Sí. Por lo tanto, esta realidad nos marca que yo diría que la gran mayoría de las instituciones educativas, incluyendo las privadas, no están en condiciones de tener un regreso total a la educación presencial. En ese sentido, quiero destacar que la Comisión Arquidiocesana de Educación, que nuclea un grupo importante de colegios privados, los parroquiales y algunos congregacionales, han decidido mantener el mismo esquema previo a las vacaciones, lo cual nos parece una medida bastante atinada, o sea, seguir de alguna manera con el funcionamiento en burbuja. Y si uno va a hacer un análisis, que no lo hicimos todavía nosotros tan escuetamente, porque la verdad recién estamos leyendo en estas últimas horas lo que llegó un viernes antes del lunes que se inicia, pero a ver, en el fondo dice, se tiene que cumplir esto, pero si no pueden, hagan esto. Entonces vamos a seguir funcionando en la realidad como burbuja. Le dan una semana a los colegios para que se organicen, lo cual era lógico, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque imagínense, el lunes llegan los padres, sobre todo con los chicos más pequeños o los adolescentes, y van a ver un amontonamiento de alumnos en la entrada del colegio. Entonces, es porque esa vuelta a la normalidad como era antes de la pandemia, yo creo que no es real, ¿no? Ahora, profesor, recién decía, nos enteramos hoy de cómo sería el protocolo. Sí. El anuncio fue del ministro de Educación, Litzmayer, en acompañamiento quizás de los gremios que son afines al gobierno. En este caso, ¿por qué no lo convocaron a ISADOP? ¿Cuál fue el motivo de por qué no los invitaron a discutir cómo tienen que ser los protocolos para la educación en Tucumán? Mirá, eso es una pregunta que nos hacemos nosotros también hace mucho tiempo. Hemos hecho muchos esfuerzos para tener un diálogo más fluido, más, digamos, más real con el gobierno de la provincia, específicamente con el Ministerio de Educación. Nosotros nunca ha estado en nuestra actitud tener una postura meramente contestataria ni contraria. Muy por el contrario, si uno analiza que uno ha tratado de dar su apoyo, de acompañar la gestión, pero nos hemos encontrado un vacío en la comunicación, una fuerte, digamos, ninguna voluntad de estar realmente en un diálogo con nosotros. Lo que nosotros pretendemos es ayudar, apoyar, también por supuesto defender. Quizá ese sea uno de los temas, ¿no? Que nosotros en su momento, sobre todo por la cuestión salarial, hemos planteado una fuerte defensa del salario docente. Tengamos en cuenta que el año pasado prácticamente no hubo aumento del salario docente. Claro. Y este año haya sido comido por la inflación ese incremento. O sea que la pérdida que tenemos es muy fuerte. Quizás lo que pretenden es que haya un gremio que no se queje por eso, y si vos no te quejas, entonces... pueden venir a negociar. Pueden venir a charlar. Ni siquiera a negociar, a charlar. A charlar, porque la verdad que... Y además... Porque lo más llamativo es que
En realidad nosotros lo que le pedimos básicamente al Estado, vía Ministerio de Educación, es que ejerza un poder de mayor control sobre los colegios privados, que ellos nos abran la negociación también con nuestros empleadores, porque nosotros no somos empleados del Estado, pero sí dependemos de muchas cosas que plantea el Estado, o que determina el Estado, un régimen de licencia, la escala salarial, nos ponen también en la misma bolsa el tema de las compatibilidades docentes, toda una serie de cuestiones que hace del docente privado una situación un poquito ambigua en la realidad. Por eso es que siempre reclamamos del Estado su participación y la necesidad de tener un vínculo que nos permita ir solucionando el problema. Aquí nuestra vocación no es generar problemas, sino solucionar los problemas. Claro. Pero lo que notamos que hay como una suerte de decisión política del Ministerio de Educación de no entrometerse muy mucho con el tema de colegios privados, de dejar que las cosas de alguna manera sucedan. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente tomando en cuenta los protocolos, nosotros tuvimos denuncias de algunos docentes que nos plantearon, en este colegio no se cumple, en este colegio hay estos problemas. Nosotros la trasladamos y no tuvimos nunca respuesta al respecto. O sea, salvando que hay colegios privados que cumplieron acabadamente el protocolo, pero otros que no lo hicieron. Ahora, profesor, ¿qué pasa con el tema de la vacunación? Porque desde el Ministerio dicen que se basan en los resultados de lo que fue la campaña de vacunación con los docentes para poder lograr esta supuesta presencialidad total a partir del lunes. ¿Qué pasa con el sector de los docentes privados? Bueno, el sector nuestro fue acompañando de alguna manera lo que es la vacunación para el sector estatal, o sea que hay un amplio número de docentes privados también vacunados. Y algunos que no lo hicieron por ser docente, porque había problemas con el sistema informático del Ministerio de Educación, cosa que también nosotros planteamos hace ya un tiempo, que había docentes que estaban fuera del sistema informático por distintas razones, pero bueno, muchos de ellos ya entraron a la vacunación por el tema de la edad. O sea, que esto nos lleva a que, bueno, quizá la gran mayoría tiene una sola dosis, y algunos otros ya están con las 2 dosis, un número importante también. Y bueno, desde este punto de vista está, si se quiere, una mejor situación. Pero lo que veo que plantean los padres, con mucho sentido, bueno, pero los chicos no están ninguno vacunado. Y además, por lo que uno ve, escucha, porque yo de este tema me baso en lo que ustedes transmiten, lo que transmiten de los medios, digamos, científicos, es que a un vacunado te puedes contagiar y en algunos casos tener síntomas severos, que reduce plenamente la mortalidad, que reduce también, eso es lo importante de la vacuna, pero aún así eso no quiere decir que uno no pueda enfermarse y tener alguna complicación. Por eso también creo que la preocupación de muchos padres de decir, bueno, sabemos la dificultad de que es cumplir un protocolo en una escuela con los chicos, con los adolescentes. Entonces, si en lugar de ir 15 por el aula van a ir 25, 30, va a ser un problema, pero uno va hilando fino lo que está resuelto hasta ahora y parece, bueno, si hay 30, vayan 15 y 15, o sea que... Ahora, ahí nos genera un problema también los docentes, por eso es que queremos ver bien fino el asunto. Una semana ir en grupo y la otra semana tendría que ir el siguiente. Claro. Pero ese grupo tiene que estar en la virtualidad, que esto va a significar que el docente va a dar clases presenciales y después tiene que sostener la virtualidad, o cómo se va a llevar adelante esa práctica pedagógica. O sea, ahí hay un llamado de atención porque más allá de todas las dificultades, límites, problemáticas que ha planteado este año y medio de educación, al principio totalmente virtual, después dual, que es cierto que muchos chicos han quedado fuera del sistema y que otros se han visto dificultados por esta realidad, pero a la hora, la verdad, la gran mayoría de los docentes han trabajado muchísimo. Y además con un desgaste muy grande y poniendo muchos de ellos su propio esfuerzo personal, no solo desde el punto de vista de su fuerza de trabajo, sino también sus recursos económicos. Porque el celular, la notebook, la tablet, la tuvieron que comprar ellos. Ahora, profesor, la postura de los docentes es clara, ¿no? Sostener este sistema de retorno gradual con la mixtura entre la virtualidad y la presencialidad. Ahora, ¿cuál es la postura
por parte de los directivos de las instituciones. ¿Hay una coincidencia entre las posturas de SADOP en la defensa de los docentes y los directivos de las instituciones? Bueno, hasta ahora lo que salió de este sector de la educación privada, que son los colegios parroquiales y convencionales, nosotros compartimos esa visión de que se va a volver por ahora, hasta tanto se vea cómo evoluciona la situación, a mantener lo que venía antes, o sea, esa dualidad. Claro. Porque también hay un dato de realidad, el docente quiere en el fondo de su ser volver a la presencialidad plena. ¿Por qué? Porque es lo que nos resulta más natural, más lógico, habitual. más habitual en nuestra tarea, porque para eso estamos formados. Entonces, esto lo tenemos que hacer en función de la realidad que se vive, el nivel de contagio sigue siendo alto. Entonces, la verdad que uno, ahí lo planteaban algunos padres, eso es lo que preocupa. O sea, no es que de pronto estamos en una curva ya que está bajando. Y además, escuchando a algunas personas con cierto criterio que decían, ¿y por qué justo ahora, cuando acabamos de pasar el Día del Amigo? O sea, que se espera un pico. Que se espera un pico. La misma ministra de Salud ha dicho que se espera un pico por el Día del Amigo, porque uno ha visto, no solo los jóvenes se han juntado, sino también los adultos. O sea, hubo una movilización muy grande de gente, entonces quizás se puede esperar un poquito más, se puede ir graduando un poco más la cuestión. Claro. Ahora, déjenme que haga una especulación. Sí. Yo creo que esto de llamar a la presencialidad en la educación de esta manera, por lo menos como anuncio, va a habilitar también que en la política se pueda hacer cosas parecidas. Claro. O sea, porque hasta hoy la crítica social era, ¿por qué los dirigentes juntan tanta gente y los chicos no van a la escuela? Claro. Entre otras cosas. Me parece que ahora, como los chicos van a la escuela, eso habilitaría lo otro. Habilitaría lo otro, me parece, ¿no? Yo estoy simplemente, porque también me pregunto qué apuro, qué necesidad de llevar adelante una situación que pone en riesgo lo conseguido hasta ahora, ¿no? Bien, nos dicen acá desde producción que hay un mensaje de un televidente, seguramente para el profesor. Ahí lo tenemos. A ver. ¿Qué dice? A ver, buenas tardes, le consultamos acerca de la vuelta a clases. ¿Qué ocurre con los niños que están en grupo de riesgo, los que viven con familiares que están en grupo de riesgo? Estos niños que concurren a clases deben cuidarse, cuidar a los demás. Estos niños deben volver, preguntan. Y también los docentes que tienen dispensa. Justamente eso lo iba a consultar, que pertenece a grupos de riesgo. ¿Cómo está la situación o qué es lo que establece, lo que ha dispuesto el gobierno respecto de los docentes y, como decía, los niños que por ahí tienen, por ejemplo, una mamá o un papá en un tratamiento oncológico que ponen en riesgo, en este caso, a un familiar directo? Bueno, yo tengo entendido, por lo que he podido leer hasta ahora de las resoluciones, que todavía pueden, los chicos, hablo de los niños, pueden no concurrir, por lo menos por un tiempo, haciendo una presentación formal la familia de por qué no concurrirían. Bien. En el caso de los docentes con dispensa, los que tienen 2 vacunas, y pasado 14 días de las 2 dosis, perdón, ya deberían volver, salvo algunas situaciones que las que recuerdo yo ahora son personas con cáncer, inmunodeprimidas, con trasplante de órganos y alguna otra patología muy severa que supongo que tiene que ver con que cualquier contacto con el virus les pone muy en riesgo su vida a pesar de las vacunas y alguna cuestión, ¿no? Bien. Profesor, recién habló del tema salarial. Indudablemente en Argentina el salario está muy por debajo de la inflación. ¿Se habló de paritaria, de algún tipo de arreglo pensando en una negociación para que pueda haber un incremento salarial? No, nosotros no estamos al tanto de eso, de que en Tucumán se haya planteado. Más allá que a nosotros no nos convocan a esa paritaria, pero por lo menos si convocan a los gremios que ellos consideran que deben participar, lo deberían hacer, porque la verdad que, como muy bien dices vos, la pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido muy, pero muy grande. Entonces, lo que estaba previsto para septiembre creo que ya se debería adelantar. Es más, esto se está hablando a nivel nacional. Una de las pocas provincias en que esto no se ha empezado a ver ha sido en Tucumán, porque ya varias provincias y en otros sectores se está planteando de adelantar este incremento salarial que ya estaba analizado o ya estaba determinado para la segunda mitad del año,
pero adelantarlo un par de meses, ¿no? En Tucumán, en ese sentido, así como el año pasado fue una de las pocas provincias que no dio casi nada de aumento salarial, porque todas, o la gran mayoría, dieron alguito, por decirlo sí. de esa manera. Este año también una de las más retrasadas en plantear una recomposición salarial que nos permita sostener el poder adquisitivo